Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a Gustitec 2023, nuestro evento virtual de tecnología educativa. Soy Liliana Tocto, coorganizadora del taller. Para dar inicio, por favor, asegúrense que su conexión a Internet sea estable. También pueden utilizar el chat para realizar cualquier pregunta al finalizar el taller. Les presento a Kim y Pensa Chacón, quien nos brindará una ponencia sobre el tema creación de dashboard con Query SQL. Kimi Pensa, ingeniero de sistemas, magíster en docencia universitaria, entrenador certificado de Google, actualmente se desempeña como docente de innovación y cultura física en el Colegio San Agustín de Lima. Como hemos visto su presentación, estoy segura de que será una charla fascinante y llena de ideas innovadoras y que además le será de mucha utilidad para nuestra vida diaria y también para nuestra vida profesional. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Kim Pensa Chacón. Buenos días, Kim. Adelante. Buenos días. Voy a presentar, antes de dar inicio, lo importante de esto es que pueda visualizarse todo. Háganme saber, por favor, si se está visualizando la pantalla. Sí, sí podemos verlo. Perfecto. Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla, Kim Pensa, ingeniero de sistemas. Soy trainer de Google y también soy trainer de Microsoft. Soy un apasionado del estudio y la investigación de las hojas de cálculo, tanto de Microsoft como de Google, y haberme dado la posibilidad de exponer este tema de los dashboards, creo que es un tema sumamente importante conocer, especialmente los que somos docentes, aquellos que manejamos información, ¿no? Estos dashboards normalmente han sido elaborados en diferentes softwares, ¿no? Como Excel, Power BI, Scoro, Sisense, Databox, Locker. Google ha incorporado también el Data Studio para manejar y hacer posible que estos dashboards se den. Pero en realidad, ¿qué es un dashboard? Un dashboard es una herramienta de gestión de la información. Es decir, todo aquel creador de un dashboard va a manejar información que tiene que ser relevante mediante la visualización de diferentes gráficos. Entonces, tener un dashboard para los docentes es muy importante. Los dashboards también se dan para empresarios que tienen en la venta de sus productos, que tienen vendedores y tienen que hacer una serie de seguimientos al respecto de la venta de sus productos. También se elaboran una serie de dashboard para poder monitorear y hacer el seguimiento respectivo frente a el uso de esta herramienta conocida como dashboard. Vuelvo a repetir, los dashboards están elaborados en diferentes software, en diferentes lenguajes de programación. Para mí sería un poco importante, darles a conocer respecto a un ejemplo de un software elaborado para que tengan idea en qué consiste. Vamos a entrar, por ejemplo, a este software que he elaborado de un dashboard para que tengan idea, ¿no?, en qué consiste, y luego nosotros en Google Sheet poder hacer un dashboard. Fíjense, este es un software elaborado que tiene un ingreso de seguridad, ¿no? Y nos permite hacer el acceso siempre y cuando el usuario y el password son correctamente colocados. Entonces, vamos a hacer la búsqueda de una base de datos. En este caso, voy a buscar 11 y voy a aceptar. Ahí está. Y entonces, fíjense acá, tenemos una base de datos que contiene una cantidad determinada de personas, en este caso alumnos, ¿no?, que tiene varios campos, y estos campos pueden ser, mediante algún tipo de codificación, filtradas para darle una visualización diferente. Ahí en la parte superior tenemos, por ejemplo, algunos gráficos que permite verificar y
denotar el comportamiento que puede tener determinado filtrado que podemos hacerle, ¿no? Por ejemplo, quisiera saber acá el tema de todos los que conciernen el tema de la rama femenina, ¿no? Y vayan ustedes observando que se está viendo un comportamiento tanto del gráfico como el filtrado de personas que tenemos en este caso. Si quisiéramos ser mucho más explícitos en conocer en detalle, podríamos verificar que la data se va reduciendo y el filtrado también en forma dinámica va cambiando. Esto les permite a las personas cuando se trabaja con dashboard tomar decisiones importantes frente a objetivos que uno se ha trazado, ¿no? Este es un ejemplo de un software para conocer cómo y para qué funciona un dashboard. Muy bien, sé que el tiempo es corto, nosotros acá vamos a tratar de hacer un poquito de ser veloces para poder explicar en detalle lo que nos concierne en este caso, utilizando las hojas de cálculo de Google, ¿cómo podríamos elaborar un dashboard? ¿Ya? Muy bien. En principio, dentro de los dashboards, lo que se tiene que tener en cuenta es primero que ustedes tengan una información al cual ustedes van a gestionar para poder elaborar dicho dashboard. Entonces, yo acá he creado una base de datos, ¿no? Ficticia, por supuesto, ¿ya? No lo he hecho con productos, porque normalmente, como les decía inicialmente, los dashboards se elaboran para productos, vendedores, precios. En este caso, como nosotros somos docentes, podemos darle algún tipo de formato que nos permita de repente visualizar todo lo que un docente tiene, ¿no es cierto? Alumnos, registros, ramas, secciones, años, notas, estado del alumno. Entonces, teniendo esta información, es importante elaborar un dashboard. ¿Para qué? Para poder gestionar. O sea, no me cabe en la cabeza que docentes sigamos usando hojas de registros para poder gestionar nuestra información de tantos alumnos. Hay docentes que manejan varios cursos, docentes que manejan varias secciones. Por consiguiente, estamos hablando de alrededor de 100, 200 alumnos que hay que manejar información detallada. ¿Qué más si conocemos el uso y manejo de los dashboards en Google Sheet? ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de explicarles, de enseñarles en forma muy básica lo que sería el manejo de esta información. Muy bien, tengo una base de datos conformada por 10 campos y aproximadamente 150 registros, ¿ya? Son alumnos, son secciones, son grados, son ramas, son notas numerales de forma ficticia, solamente para efectos de ejemplo. Muy bien. Entonces, teniendo esta base de datos, lo que queremos es gestionar utilizando esta herramienta de los dashboards, que nosotros en Google Sheet lo vamos a crear, ¿correcto? Entonces, nos vamos a ir a una hoja en blanco, como es la que ven aquí, una hoja en blanco, y vamos a tratar de elaborar un dashboard. Una de las cosas que a mí me dejó muy sorprendido cuando hacía mis trabajos de investigación sobre las hojas de cálculo, es que Google Sheet ha incorporado una función muy, muy importante, que es los famosos queries. Dentro de sus funciones, sus miles de funciones que tiene Google, esta función query me sorprendió muchísimo porque esta función, para que tengan los detalles específicos, requiere de un lenguaje, que es el lenguaje SQL. ¿Y qué es el lenguaje SQL? El lenguaje SQL es una sintaxis que permite extraer información detallada de una determinada base de datos. Por ejemplo, Facebook, Twitter, que tienen millones de usuarios, los creadores, para poder obtener información detallada de estos, de Facebook, de Twitter, requieren del lenguaje SQL para tener información detallada. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo que dentro de sus funciones de query estemos utilizando el lenguaje SQL. De verdad, eso a mí me sorprendió muchísimo. Vayamos, por ejemplo, a Excel de Microsoft.
no tiene esas funciones, no tiene esta función de los query donde se pueda utilizar SQL. ¿No? Hay una herramienta del Power BI o Power BI que se puede descargar, en algunos casos tiene hasta pago, que tiene su propio lenguaje de programación y tal, pero el propio Excel como tal no maneja una función como query. Y encima hay que determinar que Google Sheet es de plataforma web. Esa ventaja es abismal. Entonces, cuando yo obtuve el trabajo de poder ver un query y utilizar el SQL, me quedé sorprendidísimo, ¿no? Entonces, voy a un poco explicarles de forma básica, lógicamente, ya ustedes como docentes más adelante, utilizando algún tipo de investigación, ¿no? Asesoría y tal, podrían manejar para que la gestión de su información sea relevante. Entonces, fíjense, vamos a agrandar un poquito el tamaño para que podamos de repente observar mejor. Colocándonos en una hoja en blanco, esa base de datos que yo ya les había mostrado, que habíamos elaborado en forma ficticia, para efectos de ejemplo, vamos a gestionar. Entonces, query, vamos a colocar, ahí ya sale la función query, vamos a hacer, entonces, ¿qué argumentos me pide query para yo poder gestionar esta información? Primero, conocer de dónde se va a extraer esta información. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es obtener esta información de esta base de datos creada, ¿no? Denominado BD. Entonces, los argumentos que me pide este query es conocer o de dónde se va a extraer esta base de datos. Entonces, lo que hacemos es simplemente seleccionar toda esta base de datos. Ahí está. Es una base de datos pequeña, no es una base de datos grande. Hemos seleccionado, ¿correcto? Y fíjense que nos ha marcado BD, los valores que tienen los campos, ¿no? Los registros. Teniendo esta valoración de esta extracción mediante esta función, vamos a hacer uso del lenguaje SQL. Fíjense, vamos a poner punto y coma, vamos a abrir comillas. Ya cuando empezamos a colocar comillas, vamos a hacer uso del lenguaje SQL, utilizando primero el famoso select. Es decir, vamos a seleccionar una base de datos, que ya es la que hemos en este momento utilizado. El BD con los campos y registros que hemos mencionado. Luego, otro parámetro que nos debe colocar para traer esa extracción de base de datos es el asterisco. Es decir, vamos a seleccionar toda la data que tiene esa base de datos, ¿correcto? Vamos a cerrar comillas, vamos a poner punto y coma, y además, esa base de datos tiene encabezados, ¿no? El campo de alumnos, de ramas, secciones, cursos que habíamos mencionado. Entonces, si para nosotros es relevante tener los encabezados de esa base de datos, colocamos 1. Pero si no es relevante, colocamos 0. Para nosotros es relevante. Por consiguiente, necesito tener los encabezados. Fíjense, en forma automática nos ha extraído mediante esta función query y la utilización del lenguaje SQL, la extracción de esta base de datos original, que es esta. Me ha extraído. Yo aquí, teniendo esta base de datos extraída mediante el lenguaje SQL, yo puedo hacer, mediante el conocimiento, por supuesto, de los comandos, de la sintaxis SQL, hacer lo que yo considere. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener en esta base de datos, es un ejemplo que estoy colocando, lo voy a poner, solamente para mí es relevante algunos campos. Para hacer mi dashboard, no es relevante usar todos los campos. Cuando hablamos de campos, estamos hablando de las columnas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de registros, estamos hablando de las filas. Para mí no es relevante quizás algunos campos que tiene. Y solamente quiero utilizar el campo B, el campo F de año y el campo K de estado. Quiero que en mi query que voy a trabajar, solamente necesito tener esos 3 campos. Entonces, seleccionando el asterisco, voy a colocar el campo B, el campo F y el campo K. Nada más. Hago Enter y fíjense ustedes aquí que solamente me ha extraído
los campos que para mí, al elaborar un dashboard, me es relevante. El campo de alumnos, el campo de año y el campo de estado. El resto de repente no es relevante para poder elaborar el dashboard. ¿Correcto? Pero así, yo puedo extraer mediante estos comandos la información que yo requiero. Esa es la ventaja que tiene este lenguaje SQL. Realmente a mí me sorprendió. Bien, pero como ejemplo, para mí es importante colocar toda la base de datos, ¿ya? Porque para elaborar mi dashboard necesito toda esta información, ¿ya? Entonces, vamos a darle antes un pequeño formato a esto, ¿ya? Para que podamos entender también un poquito más claro este trabajo. Vamos a darle un formato. Vamos a reducir un poquito las columnas para que tenga espacio de colocar mis gráficos, ¿ya? Vamos a pintar de repente este de acá para darle un pequeño formato a lo que quiero. Vamos a colocar acá dashboard. Muy bien. Siempre es importante el formato que se le dé para que tenga una visualización, ya que es un dashboard, y los dashboards tienen que ser visualizados de la forma correcta. Muy bien. Entonces, acá tengo los encabezados que me permitieron traer mediante el lenguaje SQL. Ahí está. Ok, entonces, lo primero que quiero antes de entrar a los gráficos es realizar un contador. Un contador que me permita visualizar el número de registros que estoy filtrando. Entonces, lo que voy a hacer es, mediante la función contará que tiene Google, ahí está, contará, voy a seleccionar todos los registros que pueden tener esta base de datos y ahí está. Hay aproximadamente 154 registros, ¿ya? Vamos a darle también un formato a esto, un tamaño. Y como estamos hablando de alumnos, vamos a colocar alumnos, ¿no? En nuestro caso, si fueran productos, colocaríamos productos. En este caso estamos hablando de registros. Entonces, ya tenemos un contador que me permite visualizar el número de registros que tiene esta base de datos que se ha extraído. Muy bien. Ahora quiero entrar a buscar información un poco más detallada al respecto. Entonces, fíjense, yo lo que quiero es, mediante la función que tiene Google sobre datos, validación de datos, añadir una regla, quiero extraer una pestaña desplegable para que me permita empezar a filtrar información más detallada. Entonces, me voy a ir a la base de datos y lo que quiero es utilizar el campo C, que es de la rama, ¿no es cierto? Voy a seleccionar todo y fíjense que Google Sheet tiene una ventaja muy importante, que me va a extraer solamente los registros únicos, aquellos que no se repiten. Ahí está. Me ha traído todo lo que respecta a la M de masculino y F de femenino. Entonces yo le voy a dar un color, ¿no es cierto?, para poder, hecho, y fíjense acá, ya me ha salido la pestaña desplegable de masculino y de femenino, ¿correcto? Entonces vamos a darle un formato, vamos a centrarlo, vamos a darle un color, un tamaño, para que se pueda visualizar. Ahora, yo voy colocando F o masculino o F femenino y todavía no está funcionando esta base de datos. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos vinculado ¿con qué? Con el lenguaje SQL, ¿no? Con la función query. Entonces, fíjense, yo voy a vincular, después de este asterisco, voy a colocar en dónde se encuentra este campo en la base de datos original. Fíjense, en la base de datos original se encuentra en el campo C. Entonces, utilizando mi lenguaje SQL, voy a colocar el comando where, ¿ya? El comando where de SQL, donde el campo C es igual al campo de la extracción de datos, donde está la pestaña desplegable. En este caso sería B4, es igual a B4. ¿Ok? Ahora, para que esto se vincule, SQL requiere de algunos comandos. Por ejemplo, cuando se va a extraer texto, requiere de algunos parámetros. Y cuando se va a extraer números,
también requiere algunos comandos. Y fíjense, es algo sencillo nada más. Voy a vincular este lenguaje con esta pestaña desplegable. Y como estoy extrayendo texto, lo que voy a colocar es, o me solicita primero son un apóstrofe, comillas, un ampersand, igualmente al lado derecho, un ampersand, comillas, y un apóstrofe. Voy a hacer enter, y fíjense, ya he vinculado y solamente la base de datos me tiene como data los que son de masculino. Si voy acá a la data y selecciono F de femenino, me está extrayendo ya la data solamente del femenino. Entonces, hasta el contador me permite también indicar cuántos de masculino hay, 81. Cuántos de femenino hay, 73. Ya estoy empezando, mediante la unión de o la vinculación de esta pestaña desplegable con el lenguaje SQL, poder tener una información mucho más detallada. ¿Correcto? Aprovechando que ya hice esto, voy a utilizar quizás un pequeño gráfico y que va a tener un comportamiento dinámico, por supuesto. Vamos a utilizar los alumnos, de repente, con los cursos de historia, español y matemática, para obtener algún tipo de gráfico. Vamos a ver, vamos a insertar un gráfico, aquí está. Vamos a tener este tipo de gráfico, ya vamos a personalizarlo. Vamos a darle un fondo. Vamos a hacer que esté en 3D. Ok. Por el momento quiero esta información, tenerlo aquí como un gráfico. Se nota que está bastante apilado por la cantidad de data que tiene todavía. Entonces, si yo voy colocando acá masculino, ya en forma dinámica el gráfico también va cambiando. ¿Ok? Bien, quiero además tener otra pestaña desplegable que me permita detallar más información. Quiero los años, alumnos que tienen trabajos en el año 2021, 2019, 2022. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a entrar acá a datos, validación de datos, añadir regla, vamos a ir a la pestaña desplegable, ¿ya? Y vamos a irnos a la base de datos original, donde se encuentra el campo de los años. Y voy a seleccionar igualmente los años. Ahí está. Y Google Sheet me va a traer todos los años que no se repiten, solamente los registros únicos, 2019, 20, 21, 22. Vamos a darle un color, ya, para que se diferencie de las otras pestañas desplegables que hemos hecho. Correcto, entonces nos vamos a ir a Query, ya está. Podemos buscar el año 2020, 2019. Vamos a centrarlo, igual vamos a darle un formato que se pueda visualizar mejor, y lo que nos quedaría simplemente es igualmente vincularlo, ¿ya? Vincularlo con el lenguaje SQL. ¿Dónde se encuentra este campo en la base de datos original? En el campo F, ¿correcto? Y fíjense, aquí después del apóstrofe, voy a colocar otro comando SQL de la función query que me permita vincular esta siguiente pestaña, ¿correcto? Y para ello utilizamos el comando AND de I, donde el comando de años, que era, según la base de datos, el comando F, vamos a, F es igual a la pestaña desplegable en de extracción de datos, que sería el B6. B6, correcto. Ahora, como les había dicho, la extracción de datos para números tiene otros parámetros y para extracción de texto otra. Entonces, fíjense, para la extracción numeral simplemente vamos a colocar comillas, el ampersand, igualmente al lado derecho, el ampersand y las comillas. Nada más y enter. Y fíjense, ya tengo extraída la información más detallada. Que de esta base de datos, conocer la rama masculina, que quiero saber del 2022, información, ahí está. Se va colocando como nosotros consideremos. Y la información para este dashboard ya se va volviendo mucho más específica. ¿Correcto? Entonces, voy a aprovechar aquí, de repente, vamos a ver si le damos un colorcito diferente donde van a estar los gráficos. Muy bien, ahí está el contador también. Ok.
Ya voy teniendo mayor información. De repente, aprovechando esto, también hago un gráfico, otro tipo de gráfico respecto a los alumnos y el promedio de las notas de estos alumnos, ¿no es cierto? Vamos a insertar un gráfico. Quisiera un gráfico en 3D, ¿ya? Vamos a personalizarlo, darle un estilo, fondo igual, que permanezca el mismo color. Vamos a ponerle el título a este gráfico, que son de promedios. Ahí está, vamos a centrarlo. Vamos a darle un color. Y vamos a ponerle un tamaño de 12. Correcto. Y este gráfico lo vamos a colocar a continuación, reduciéndole un poquito el tamaño. Y poder observar que ya estos gráficos en forma dinámica van a tener un comportamiento. Fíjense, ambos buscando los años, y ambos gráficos ya tienen un comportamiento que permiten de alguna forma tomar decisiones. Correcto. Y todo extrayendo de esta base de datos. Esta información a mí como docente me va a ayudar muchísimo a tomar decisiones frente a toda la información que tengo acá. Solamente visualizando algunos gráficos, ¿no? Algunas pestañas desplegables que me permiten tener mayor información. Vamos a borrar estas líneas para que vaya teniendo otro formato. Ok. Entonces, a ver si quizás quiero una información mucho más específica, de repente filtrando las secciones. Entonces, simplemente voy a la base de datos original, el campo E es el que contiene las secciones. Me voy aquí igualmente a datos, validación de datos, vamos a añadir una regla, vamos a ir a menú desplegable, vamos a buscar en la base de datos el campo de las secciones, que serían estas. Seleccionamos, aceptamos y nos ha extraído solamente los valores únicos, en este caso, la sección A, B, C, D y E. Y ahí está, los valores. Entonces nos vamos al query donde tenemos la pestaña, ¿no? Vamos a buscar cualquier sección. Lógicamente no está funcionando todavía porque no hemos logrado vincularlo. Entonces, ahí está la sección C. Entonces, rápidamente, para tener información mucho más relevante, mucho más específica, vamos a tratar de vincular. Entonces, sabemos que el campo de las secciones está en el campo E de la base de datos original, ¿cierto? Ahí está, en el campo E. Entonces, utilizando el query, vamos a irnos antes del apóstrofe, de las comillas, y vamos a colocar el mismo comando AND, donde E es igual, la pestaña desplegable de esta sección está en B8. B8 es texto. Los parámetros para texto requieren de un apóstrofe, comillas, ampersand, comillas y un apóstrofe. Correcto. Y fíjense, se ha logrado vincular mucho más. Vamos a ver acá. Ahí está. Tenemos información mucho más detallada. Queremos saber de la rama femenina del año 2022 y quisiera saber información de la sección E. Ustedes pueden observar en forma dinámica que los gráficos también están cambiando dinámicamente según nosotros como información le estamos dando. Entonces, así podemos seguir nosotros dándole mayor información a este dashboard. Este es de rama. Vamos a darle un poquito de formato aquí. Rama, este es año. Este es sección. Correcto. Entonces, fíjense que ya va teniendo otro formato, pues este dashboard, ¿no? Voy a pintar depende de otro color, ahí está. Va teniendo otro formato este dashboard, que realmente
les he mostrado un dashboard elaborado, ¿no? En tiempo real, de cómo se elabora, que nos puede ser útil por la información relevante que puedan tener ustedes, ¿no? Con sus alumnos, con los cursos que dictan, con las notas que llevan. Entonces, un dashboard puede ayudar muchísimo a tomar decisiones, ¿ya? Quería mostrarles y compartir con ustedes este pequeño ejemplo de los dashboards en Google Sheet con la utilización de esta función query y los comandos SQL. Entonces, nada, si hay alguna pregunta, vamos a dejar compartir. Si hay alguna pregunta que ustedes considerarían relevante, háganmelo saber, pues antes de terminar. Ese sería todo de mi parte. Muchas gracias, Kim. Excelente ponencia. A ver si tenemos alguna pregunta. Excelente ponencia. ¿Quieren que muestre la hoja? Me están... A ver, vamos a volver a compartir la hoja. Ahí está. Esta es la hoja del dashboard que acabamos de elaborar, ¿no? Masculino. Vamos a buscar el año, de repente una sección, y en forma dinámica va movilizando el contador, nos permite ver cuántos registros hay, ¿no? Un dashboard muy sencillo, muy básico. Hay muchos comandos que tiene SQL para poder obtener mayor información y mucho más detallada de la misma. Bien. Así es, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por tu exponencia. Nos sirve en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional. Aquí hay una pregunta de Raúl Miranda. Dice, ¿import tranche se tiene que usar para extraer de otra hoja? A ver, bueno, si la pregunta es la que se refiere, si se puede extraer información. Bueno, estamos trabajando dentro de Google Sheet. Google Sheet tiene miles de funciones. Y como les decía inicialmente, la función query es una función que a mí me ha sorprendido porque utiliza la sintaxis SQL. Entonces, utilizar estos comandos, tiene miles de comandos para poder extraer información detallada de la misma. Entonces, es importante tener una base de datos. En este caso, nosotros tenemos una base de datos dentro de Google Sheet. Claro que se podría importar una base de datos de cualquiera, de Excel, de cualquier base de datos. Se puede extraer y colocar dentro de la hoja de Google Sheet para tener la información y hacer toda la extracción de data para una elaboración de un dashboard. Sí, es posible. Aquí tenemos una pregunta más, Kim. ¿Es posible hacer inner joins con otras hojas? Sí, SQL es un comando que te permite conectar diferentes tablas, ¿ya? Te permite conectar diferentes tablas porque el comando SQL puede funcionar con cualquier base de datos. Les había comentado que Facebook, Twitter, al tener mayor cantidad de usuarios, millones de usuarios, para poder extraer esa información, sí utilizan tablas, lógicamente, que se puedan conectar. Y yo creo que investigando muchísimo más sobre esta función query y los comandos SQL que maneja Google Sheet, creo que se puede hacer infinidad de cosas. Muy bien. Eso, bueno, ya no hay más preguntas por el momento. Muchas gracias, Kim. Te vuelvo a agradecer. Espero que hayan disfrutado de los talleres de la primera ronda. Ahora es momento de tomar un breve descanso para recargar energías. Aprovechen este tiempo para estirar las piernas, tomar un refrigerio o simplemente relajarse antes de continuar con nuestro programa. Recuerden que a las 10:35 regresamos para participar de la tercera conferencia llamada Marcos de Referencia e Ideas para Implementar Inteligencia Artificial en el aula a cargo de Belén Carreira. Les compartiré por el chat el link para que puedan regresar a la conferencia principal al término del descanso.
Muchas gracias. Muchas gracias, los esperamos.